Bueno, estos jardines, como su nombre lo indica, verticales, son especiales para los lugares donde no tenemos disponible espacio en la superficie del plano horizontal. Por lo tanto, usamos las verticales, o sea, las paredes. Para balcones sería lo más adecuado, edificios y patios de poca superficie. También podríamos decir que estos jardines verticales a nivel proyecto, como profesionales, lo podemos incorporar como una variante de diseño. Por supuesto, se pueden incorporar como un suplemento al diseño del jardín. Sobre todo son muy útiles en el caso de una pequeña huerta que no va a estar al alcance de los animales domésticos. Vamos a preservar en este caso las especies implantadas. Son buenos aislantes térmicos. Como comentamos, en el mismo caso de los techos verdes, las plantas, el sustrato van a evitar la radiación solar directa al plano vertical de la vivienda o de la edificación. Por lo tanto, van a impedir el paso directo del calor y la pérdida del frío para mantener esa aislación térmica interior en invierno y en verano. ¿Y cómo se construyen? Bueno, hay una variedad infinita de posibilidades. Tenemos los más complejos mediante una estructura independiente, como una especie de entramado con una malla. Usamos lo que sería un geotextil, que lo tenemos ahí, para generar una especie de bolsas y en donde dentro colocamos los sustratos con el drenaje adecuado en la parte inferior y la vegetación que se quiera colocar. Ese es un sistema. Después tenemos sistemas de materiales reutilizados como los pallets. Que tenemos acá a nuestra espalda. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo en donde se utilizan los espacios disponibles del pallet. Obviamente se debe verificar qué situación tenemos que resolver, como las bases. Por eso se utilizan otros para desarmar y armar las bases, los laterales, los cierres para generar estos cajones, soporte del sustrato y de la vegetación. En realidad lo que estamos haciendo es crear un espacio para sostener los bolsillos, podríamos decir así, también es como un bolsillo que sostiene el sustrato. Exactamente. También dentro de ese bolsillo, como vos lo nombrás, podemos colocar directamente una jardinera o las macetas de los plantines, si no se quiere colocar por dentro el plástico y la aislación necesaria para evitar el deterioro de la madera. Ahora vamos a ver qué nos dicen las especialistas en relación a las grandes superficies de estos jardines verticales, pero en superficies de gran tamaño, donde se llega hasta implementar sistemas de riego. Bueno, en esas fachadas que vemos completamente cubiertas de vegetación, lleva una estructura de soporte, estos geotextiles como grandes bolsas de retención del sustrato, un sistema de riego interno y una mecanización de ese sistema de riego que permite la reutilización del agua en cisternas de recuperación y relojes para regular el riego, como en un jardín. Exacto. ¿Y ese riego específicamente cómo es? ¿En qué consiste? Y va a depender de las plantas utilizadas, de la orientación en donde se ubica este jardín, pero va a depender. Es como un riego en superficie de un jardín, en donde va a tener unas mangueras, pueden ser perforadas las mangueras, entonces un sistema por goteo. Obviamente eso se dispone en toda la altura de la fachada y va a tener una bomba y un reloj en donde se va a compartimentar la cantidad de riego disponible a lo largo del día. Como lo mismo que se utiliza en un techo verde, tenemos que asegurar que la planta tenga el agua necesaria antes de que el sol en épocas de verano salga y pueda provocar la evaporación del agua. Entonces, por eso la mecanización del sistema debe asegurar que antes, o sea, a la madrugada, ya la planta haya recibido el agua necesaria. Y generalmente el agua sobrante va a un receptáculo que es una cisterna para la recirculación y seguramente va a tener
un sistema de filtrado, pero todo va a depender del volumen que compone esa fachada verde. Estamos hablando de plantas, o sea, de organismos vivos que tenemos que asegurarle el alimento, que es el agua. Por lo tanto, es un tema muy importante a tener en cuenta. Asimismo, en una fachada o en un jardín doméstico, podemos hacer un sistema de riego más simple. ¿Qué materiales se utilizan y cómo se monta un jardín vertical? Y podemos utilizar dentro de los jardines verticales diferentes materiales dentro de los ya nombrados y otros más en la fabricación. Por ejemplo, la utilización de caña bambú, cortadas similares a un sistema de canaletas, y cultivar directamente las especies dentro de este sistema con distintos niveles, graduándolos dependiendo de la especie que voy a cultivar. Vamos a graduar la altura para generar un buen crecimiento, y en algunos casos a veces tenemos que desplazar las cañas para evitar que una planta riegue sobre la otra. Bueno, después tenemos otro sistema, por ejemplo, un sistema de unas especies de fardos realizados con musgo de Sphagnum compacto. El musgo de Sphagnum es un musgo que crece en Tierra del Fuego e Islas Malvinas, solamente en esa zona porque es zona fría. Se compacta ese musgo, se lo pone dentro de unas especies de mallas cimas, y se arman los paneles y directamente se hacen orificios y se implanta la vegetación dentro de este sistema, que después, por supuesto, necesita un riego adicional para mantener húmedo y permitir el crecimiento y el desarrollo de esas especies. Entonces, en este último ejemplo que nos diste, es solamente la planta y ese fardo, no hay sustrato, no hay tierra. El musgo de Sphagnum es el sustrato, es exactamente ese sustrato. El musgo de Sphagnum, para aquellos que no conocen, es uno de los materiales que se utiliza para cultivar orquídeas, es uno de los sustratos utilizados para el cultivo de orquídeas. También se puede utilizar un material que puede ser formulado, que está formulado con el reciclado de botellas plásticas, que es una especie de malla muy similar a una alfombra compacta de alto tránsito. Exacto, y que viene con el aditivo de bolsillos, que pueden ser de diferentes tamaños dependiendo de la planta que yo voy a querer colocar en el jardín. Y que puede venir tanto en paños de grandes superficies como en paños pequeños, en módulos, de 30 centímetros a 1 metro de largo, de 30 por 60 centímetros de largo, y de acuerdo al espacio que yo quiera cubrir con ese techo, con ese jardín vertical, perdón. Es como bastante más fácil porque al trabajar con módulos uno puede acomodar en un pequeño espacio un jardín vertical dentro de en su balcón. Y además que no necesitan una estructura adicional, ya que son colgantes, digamos. Podrían desde unos ojales colgados. Podemos incorporarlo directamente a partir de ojales, directamente el módulo, e incorporar las especies dentro. Esas especies en ese tipo de sistemas puede estar colocada tanto con el sustrato directamente dentro del bolsillo o colocando macetas dentro del bolsillo. Y ese sustrato para ese tipo de sistemas y para que vamos a preparar va a ser un sustrato liviano y que permita un buen drenaje. El sustrato normalmente lo vamos a preparar con turba, que es material vegetal orgánico, que se utiliza en proporciones mezclados con perlita, que la perlita es una especie de telgopor, pero es un material inorgánico proveniente de la piedra pómez.